El tema para hoy es la úlcera péptica, como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Una úlcera es una pérdida de la sustancia de la pared gastrointestinal que contacta con el ácido clorhídrico y la pepsina y por lo tanto, ¿no es cierto?, viene a erosionar esta mucosa. Eh, Otros componentes de la secreción gástrica también pueden hacer daño y si este contacto con estos químicos se mantiene, hace que la lesión histológica comprometa ya a la mucosa epitelial. La mucosa incluso se puede extender más allá hasta la capa muscularis. Recuerden que la muscularis mucosae es rica en irrigación y puede dar lugar incluso a un sangrado. Las localizaciones más frecuentes de la úlcera péptica están en el duodeno y en el estómago, aunque de manera poco frecuente este tipo de úlcera puede encontrarse en el tercio inferior del esófago y en zonas de la mucosa gástrica ectópica como son los divertículos de Meckel. Algunos autores señalan que la úlcera péptica cuenta con una prevalencia de 0.12 al 1.5% de la población total. En otros estudios indican que representan incluso del 5 al 10%. A pesar de que su incidencia anual es de 0.09 al 0.3%, la úlcera péptica es una patología frecuente que afecta a escala mundial a un gran abanico de personas. Como sabemos, mucho más antes era más frecuente la presencia de las ulceraciones, pero ya debido al uso de los inhibidores de la bomba de protones y los inhibidores H2 hace que por el uso de esta se haya disminuido en cierta parte la incidencia. En cuanto al rango de edad al que se asocia la aparición de esta enfermedad, se la relaciona con el sector de la edad avanzada, aunque también hay bibliografía que apoya su desarrollo entre los 30 a 60 años de edad, señalando, a pesar de que lo citado, esta puede aparecer a cualquier momento de la vida. Esto también es verdad, hemos tenido casos a todo rango de edad. En la región occidental, la úlcera duodenal predomina sobre la mucosa gástrica, sin embargo, en la región oriental es a la inversa. A la hora de determinarse el sexo predomina para la lesión ulcerosa. El sexo masculino se encuentra estrechamente relacionado con la úlcera duodenal, mientras que la úlcera gástrica existe igualdad para ambos sexos, tanto masculino como femenino. La úlcera gástrica y la úlcera duodenal poseen diferencias en cuanto a su presentación y morfología. La úlcera gástrica normalmente aparece de manera aislada y tiene un diámetro menor menor a 3 centímetros. Su función de su ubicación a la clasificación de Johnson distingue tres tipos. Tipo 1, úlcera en el cuerpo gástrico. Tipo 2, úlcera en el cuerpo gástrico asociada a una úlcera duodenal o pilórica. Y tipo 3, una úlcera prepilórica con asiduidad a úlcera gástrica. Se desarrolla en la unión entre el cuerpo y el antro, en la zona de la curvatura menor. Por su parte, la úlcera duodenal generalmente es pequeña, menor de 2 centímetros de diámetro. Su ubicación frecuente es en la cara anterior del bulbo duodenal. En cuanto a las características de la lesión ulcerosa, se denomina la erosión cuando se afecta únicamente la mucosa gastroduodenal. La úlcera aguda, cuando la lesión presenta tejido de granulación en su lecho y han pasado menos de 14 días, por lo que apenas comenzaba su fase de cicatrización, debido a que ésta se origina en torno a los 15 días de la vida de la úlcera. Entonces, Brian, vamos continuando luego de esta pequeña introducción. El tema que me tocaba exponer es acerca de la terapéutica, su clasificación, definición, etiología, diagnóstico y tratamiento. Bueno, la úlcera péptica en sí es esta patología en la cual vamos a rescatar de que
es como el resultado de que en todo lo que es el, todo lo que es el parte del tubo digestivo, tienen factores tanto agresivos como de defensa, los cuales van a entrar en un desequilibrio, eh, sobre todo el que afectan a la mucosa gastroduodenal. Eh, Siendo así que esta disfunción de estos dos factores, tanto protectores como los agresivos, pueden producir diferentes tipos de lesión, llevándonos desde una gastritis hasta lo que es una perforación o una úlcera propiamente dicha, pasando por lo que es una erosión, una ulceración simple hasta lo que es una perforación que llega sobrepasando lo que es la muscular de las capas del gastroduodenal. Entonces, como vemos aquí, esta es una imagen de lo que es la anatomía, en donde tenemos que tener en cuenta que en cada una de las partes del digestivo pueden aparecer las úlceras, en unos lugares más frecuentes que en otros. Pues en sí podemos tener úlceras duodenales, úlceras gástricas, úlceras pilóricas, úlceras posvulvares, y etcétera, que las vamos a revisar más adelante. Y esto en sí vamos a identificar primero todo lo que son las partes de lo que es el tubo digestivo, en donde nos va a interesar lo que es la presencia de las úlceras gástricas, úlceras pépticas, perdón. En donde tenemos el esófago, el fondo, la curvatura menor, curvatura mayor, el cuerpo, los pliegues gástricos, el estómago, el antropilórico, el píloro, el duodeno y lo que conocemos como el bulbo duodenal. Déjeme poner aquí el bulbo duodenal. ¿Ya? Em, Como ya sabemos, las capas del estómago, tenemos lo que son las 4 capas del estómago, empezando con la mucosa, terminando con la serosa, pasando por la mucosa y la muscular, donde vamos a diferenciar que dentro de lo que es tanto dos nombres característicos que se le da a este tipo de lesión, que primero son las erosiones y luego son las úlceras, en donde las erosiones se limitan únicamente a lesiones de la mucosa, llegando a esta parte de la submucosa. Y las úlceras pasan todo lo que es mucosa, submucosa, muscular, incluso llegando hasta la serosa. ¿Ya? Aquí están especificadas todo lo que son partes, por ejemplo, la lámina propia, la muscular es mucosae, las células principales, pepsinógeno, lipasa gástrica, células parietales, tanto así ácido clorhídrico, factor intrínseco, los jugos gástricos, submucosa muscular y la serosa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo definimos lo que es una úlcera péptica? Tal y como dice aquí en la diapositiva, tenemos que es una enfermedad multifactorial que genera alteración de la mucosa gástrica o duodenal, que surge cuando se deterioran o agotan los factores de defensa de la mucosa por los factores luminales agresivos como ácido y pepsina. Las úlceras se extienden a través de la muscular de la mucosa y suelen tener un diámetro de 5 milímetros. Como ya sabemos, cuando existe una lesión de todo lo que es la mucosa gastroduodenal, lo que va a provocar esta perforación que siga produciéndose va a ser todo lo que es la entrada a este orificio, llamémoslo así, a este orificio de lo que es de los jugos gástricos, sobre todo de lo que es la pepsina. La úlcera se refiere a lo que es la pérdida de sustancia de cualquier parte de la superficie del cuerpo humano. Eh, Úlcera péptica es la pérdida de sustancia que ocurre en las zonas del aparato digestivo que están expuestas al ácido y pepsina que secreta el estómago. Las zonas, un tercio inferior del esófago, totalidad del estómago y duodeno, además de las zonas de mucosa gástrica ectópica, donde se encuentra un divertículo de Meckel, que también vamos a encontrar una zona en donde donde se encuentra el divertículo de Meckel y donde se pueden producir lo que son una úlcera igualmente. Ya, como vemos aquí tenemos las diferentes partes, un esquema de todo lo que son las capas las capas. Entonces tenemos la mucosa, la muscular es mucosa, la submucosa, muscular propia y la serosa. Y aquí esto blanco que vemos acá, todo esto de aquí es la parte en donde se puede llegar a identificar lo que es una úlcera. Si vamos viendo, hasta por aquí más o menos, tenemos lo que es una erosión únicamente. Pasamos la submucosa, la muscular propia y serosa, se llama lo que es una úlcera. Ya, dentro de esto tenemos factores que actúan en la integridad de la mucosa. Pues bien, los factores defensivos en este caso tenemos lo que es el bicarbonato.
El bicarbonato va a ser un resultado de todo lo que es el intercambio del cloro con lo que es el intercambio de cloro con lo que es el hidrógeno, produciendo así también lo que es factores libres de ácido, de, ay, de CO2, y en donde esto provoca lo que es, este intercambio va a provocar lo que es la producción del bicarbonato, eh, y va a servir por lo que es mantener lo que es el ambiente óptimo para que se puedan dar todo lo que es la secreción de lo que es de los jugos gástricos y todo lo que tiene que ver con lo que es el bienestar de la mucosa. ¿El moco qué va a hacer? El moco en sí va a estar segregado por lo que son las células epiteliales, y también tiene que ver mucho con lo que es con lo que es la retención del agua, en donde va a ser como un tipo hidratante, lo que es la mucosa. El flujo sanguíneo muy importante, las prostaglandinas, que son las encargadas de mantener todo lo que es el bienestar dentro del, del tubo de todo lo que es la mucosa, y estas de aquí van a ser un pilar importante dentro de lo que es la patología de úlcera por la acción de los AINES, en donde y con la ciclooxigenasa van a ser lo que es los predisponentes cuando hay una disminución eh, de sus números, se puede provocar lo que es también una úlcera. La regeneración celular y el crecimiento celular. Dentro de lo que son los factores agresivos tenemos el ácido, la pepsina, el Helicobacter pylori, la INE, el tabaco, el alcohol, ácidos biliares y también lo que es la isquemia. Ya, dentro de lo que es el flujo sanguíneo tenemos que tener en cuenta que como objetivo en sí tiene que tener, satisfacer la demanda metabólica, por ejemplo, por todo lo que son los procesos tanto secretores de reparación o también todo lo que es la sustitución de la mucosa que sufre dentro de lo que es el tubo gastroduodenal, la mucosa gastroduodenal. Entonces, en sí llegamos a lo que es la clasificación. Esta clasificación nos da de lo que es la localización gástrica. Estas de aquí son frecuentes mucho más dentro de lo que es la curvatura menor del estómago. Dentro de lo que es la duodenal, la mayoría de estas úlceras suelen presentarse en los primeros centímetros del duodeno, en lo que se conoce comúnmente con lo que es el bulbo duodenal. Dentro de lo que es, encontramos también las esofágicas, encontramos también lo que es las marginales o de boca anastomótica. Estas de aquí casi siempre son provocadas después de lo que es un proceso que se llama la gastroyeyunostomía. Eh, y además de que se puede encontrar en un divertículo de Meckel. Hay otras en donde son menos frecuentes, pero también vale mencionarlas como son las úlceras yeyunales o las posvulvares, las yeyunales que son inmediatamente después de la anastomosis del yeyuno, y también las que son en el extremo distal del esófago, que conocemos como las esofágicas. Según Johnson tenemos los tipos de lesión, el tipo 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tenemos dibujados cada uno. Entonces tenemos lo que es la lesión 1, lesión en incisura angular, tipo 2 asociada con la úlcera duodenal, tipo 3 la pepilórica o astral, la tipo 4 lesión en el fondo gástrico y la tipo 5 que son las úlceras múltiples. Vamos a hablar ahora de lo que es la clasificación de lesiones producidas en la mucosa gastroduodenal. Bueno, aquí la han clasificado como irrelevantes y irrelevantes. Dentro de las irrelevantes tenemos la grado 1 y 2 y las relevantes 3 y 4, en donde la 1 y 2 son lesiones pequeñas, en donde tenemos como resultado lo que son las erosiones. Desde la 1 petequias y equimosis y la 2 erosiones, y las 3 tenemos una úlcera gástrica duodenal y la 4 que es la hemorragia digestiva por perforación. Ya, según su localización vamos a dar algunos datos. Primero, ocurren 5 veces más en el duodeno y más del 95% se encuentran en el conducto pilórico. En el estómago se localizan casi siempre en el antro y en la unión de con el cuerpo en la curvatura menor, el 60%, el 25%. Las úlceras ocurren con mayor frecuencia en los varones, casi siempre tanto gástricas como duodenales. La aparición de úlcera gástrica
es más frecuente entre los 55 y 70 años, pero también hay incidencias dentro de lo que son los 30 años hasta los 60 años. 55 años. La epidemiología tiene una prevalencia de úlceras durante la vida, es del 10%. El 25% van a tener complicaciones graves, los cuales van a necesitar lo que es una asistencia hospitalaria. En personas infectadas con H. pylori es del 10 al 20%, ya que el H. pylori va a ser lo que es la principal etiología de esta patología, seguida de los AINES y otros factores de riesgo que ya los vamos a ver más adelante. Se calcula que aproximadamente el 50% de la población adulta y el 20% de los niños menores de 10 años y el 80% de las personas menores de 80 años están infectadas con el Helicobacter pylori. Ahora vamos a ver la etiología en sí. El Helicobacter pylori es la más frecuente, el AINE la más frecuente. El Helicobacter pylori dentro de lo que son la mucosa gástrica, en sí dentro de lo que es el estómago va a suponer el 70% de todo lo que son la formación de las úlceras y en el duodeno el 90%. Los AINES, como ya tenemos en cuenta, dentro de lo que es la mucosa gástrica es el 20%, y dentro de lo que es el duodeno, llega casi al 8 al 9%, y lo demás son por los siguientes que vamos a mencionar. Primero, la hipersecreción ácida, el síndrome de Zollinger-Ellison, enfermedad de Crohn, linfoma, trastornos médicos crónicos, cirrosis o nefropatías, tabaquismo, estrés, incluso situaciones idiopáticas. Vamos a hablar ahora de lo que es el Helicobacter pylori. En sí, el Helicobacter pylori es un bacilo espiral flagelado gram negativo que se adquiere en la infancia. Este tiene como gran característica que es un formador de la ureasa. De aquí es de donde van a nacer todo lo que son las pruebas para ver la infección dentro de lo que es este microorganismo. Este se encuentra en el estómago cerca del 90 al 95% de los pacientes con úlcera duodenal y 60 al 80% de las úlceras gástricas. No todos los infectados desarrollan úlceras o gastritis, sino que la mayoría pueden estar asintomáticos durante toda su vida. Ya, ¿cuál va a ser la acción de este Helicobacter pylori? Es que dentro de todo lo que tiene que ver la mucosa gastroduodenal, va a actuar modificando todo lo que es la secreción del ácido en el estómago. Además de que provoca lo que es una colonización del epitelio tipo gástrico, en donde va a provocar lo que es una disminución muy, muy marcada de lo que es la somatostatina. Entonces, a este se le llama como un efecto inhibitorio, el que tiene este microorganismo, sobre todo de lo que es la gastrina, con lo que es la siguiente hipergastrenemia, que origina aumento de células parietales y aumento de la secreción ácida. Ya. Tenemos que tener en cuenta que también como frecuencia dentro de lo que es el origen de las úlceras, va a ser de que 1 de cada 6 pacientes con Helicobacter pylori van a presentar lo que es una enfermedad ulcerosa. Y casi siempre de estos pacientes, en un 85%, van a tener lo que es una recurrencia. ¿Ya? Las úlceras inducidas por el AINE, los que usan AINE por tiempo prolongado, por ejemplo, hay una prevalencia del 10 al 20% de úlceras gástricas y de un 5% de úlceras duodenales. Ya, los AINES, por ejemplo, los que no son selectivos, como hablan aquí, la mayoría de estos van a provocar lo que es una inhibición reversible de lo que es la ciclooxigenasa, tanto de la COX-1 y de la COX-2. Esto de aquí va a provocar lo que es una disminución en las prostaglandinas, provocando lo que es primero, comenzando con una irritación gástrica, y provocando luego lo que es comenzando por una lo que es una úlcera gástrica, dependiendo del tipo del uso de los AINES. Como tenemos aquí un ejemplo, el ácido acetilsalicílico va a causar una inhibición reversible del COX-1 y COX-2 con afectación en la agregación plaquetaria. Vamos a hablar también de, de la dispepsia como manifestación clínica, pero antes de eso, todo lo que tiene que ver con lo que es estos factores de riesgo, hemos hablado de los dos más importantes, que va a ser el Helicobacter pylori y los AINES. Y casi siempre estos van a llevar a lo que es una enfermedad ulcerosa, primero por el mal tratamiento
del Helicobacter pylori. Segundo, por lo que es un uso prolongado de lo que es los AINES. Como manifestaciones clínicas tenemos primero lo que es la dispepsia. En un 80-90% de los pacientes se produzca esta dispepsia. Casi siempre los síntomas o el dolor va a ser corrosivo, sordo, constante o similar a lo que es un síntoma del hambre. Se decía que no es sensible ni específica para servir de criterio diagnóstico, pero en menos del 25% de los pacientes con dispepsia tienen una enfermedad ulcerosa y del 20% no tiene síntomas precedentes. Ya, otras manifestaciones clínicas que pueden presentar estos pacientes van a ser náusea y vómito, diarrea, estreñimiento, flautulencia, pirosis y regurgitaciones, eructos, pérdida de peso, hipersensibilidad gástrica localizada. Dentro del diagnóstico, los diagnósticos analíticos en este caso, vamos a hablar acerca de lo que es, en primer lugar, lo que es una anemia por si es que hay una pérdida de sangre dentro de lo que es una úlcera que ya llega hasta la capa muscular, en donde es una capa irrigada y puede presentarse lo que son hemorragias tanto altas como bajas. Entonces, la leucocitosis, que sugiere lo que es una penetración o perforación de la úlcera. La amilasa sérica alta, se sugiere igualmente penetración de la úlcera en el páncreas. La amilasa suele elevarse en diferentes circunstancias, yendo desde eventos tanto desde una amigdalitis hasta lo que es el final del tubo digestivo. Entonces esto podemos encontrarlo dentro de lo que es una enfermedad ulcerosa. Ya, valor sérico de gastrina en ayuno para detectar el síndrome de Zolliger-Ellison. Además de eso, tenemos lo que es la endoscopía, en donde este de aquí es el método en donde vamos a encontrar, en donde se encuentra, perdón, valga la redundancia, en donde se encuentran lo que es la ubicación de las úlceras, tanto duodenal como gástrica, y permite detectar más del 95% de las úlceras pépticas y además tomar lo que son muestras, biopsias y citología de estas. Vemos aquí una endoscopia en donde encontramos úlceras en lo que es el tubo digestivo. Ya. Ahora vamos a hablar acerca de las pruebas para el H. pylori. Dentro de las pruebas del H. pylori, como ya les dije, lo más importante dentro de esto va a ser el test de Urasa, porque dentro de la característica del H. pylori es provocar lo que es esta ureasa. Entonces tenemos una sensibilidad del 88-95% del test de Urasa y una especificidad del 95 al 100%, igual la histología, el cultivo, la serología, el test de aliento con urea. Cada uno con su sensibilidad, especificidad aquí específica. Ya, dentro del diagnóstico diferencial, como bien es cierto, estos pacientes van a presentar lo que es la dispepsia y todo esto va a estar asociado a lo que es un reflujo gastroesofágico atípico, enfermedad de las vías biliares, pancreatitis aguda, colecistitis, rotura esofágica, vólvulo gástrico, incluso rotura de aneurisma aórtico, los cuales pueden servir como un diagnóstico diferencial para llegar a el diagnóstico definitivo de esta patología. El tratamiento no farmacológico. De estos pacientes, primero vamos a tener en cuenta que tenemos que llevar a cabo lo que son las medidas higienodietéticas. Estas medidas casi siempre tienen que ver con los hábitos del paciente, pues si bien es cierto, muchos de estos pacientes tienen el hábito de ingerir bebidas alcohólicas, del tabaquismo, incluso de llegar a tomar, a automedicarse. Incluso estos factores pueden influir negativamente dentro de lo que es la evolución de la enfermedad, si es que aún no ha sido diagnosticada. Van a llevar a estos pacientes a tener un cambio de vida radical, ya que si tenemos en consideración que es una costumbre o un hábito de estos pacientes llegar a tener estas que se especifican aquí, el cambio va a ser muy drástico. Entonces tenemos como las 4 más importantes: abstenerse de bebidas alcohólicas, abstenerse de café y té, leche y derivados, y además del tabaco. Abstenerse de fármacos ulcerogénicos como son los AINES, corticoides, recepina y potasio, establecer dieta fraccionada con 5 o 6 caminadas al día, siendo valorado a equilibrar. Utilizar un antiácido 1 hora después de cada comida. Dentro del tratamiento, los objetivos van a ser, primero, la desaparición del dolor; segundo, la cicatrización de la úlcera; tercero, la erradicación del Helicobacter pylori; y cuarto, la eliminación y control de las causas. Los
Los fármacos vamos a utilizar dentro de lo que es el antisecretor de ácido, los protectores de la mucosa, fármacos que favorecen a la cicatrización mediante la erradicación del Helicobacter pylori, en donde tenemos también unos esquemas para el tratamiento del Helicobacter pylori, tanto el triple como el cuádruple. Primero, aquí hay algunos de los cuales se pueden utilizar dentro de lo que son los antisecretores de ácido, pero el más utilizado es el omeprazol y también en algunos de los otros casos todos los medicamentos que estamos, que se ven acá abajo, como es el esomeprazol, rabeprazol, lansoprazol, dexlansoprazol y el pantoprazol. Como es un antiácido, pues esto de aquí cubre el 90% de las úlceras gastroduodenales después de 4 semanas de su uso y se administra una vez al día, 30 minutos antes del desayuno, incluso se puede administrar en la noche, en la hora de sueño. Su empleo por largo tiempo puede ocasionar lo que es una disminución leve de la vitamina B12, hierro y la absorción de calcio. Tenemos también lo que son los antagonistas del receptor H2, los cuales comúnmente lo conocemos como la ranitidina. Tenemos también dentro de este grupo lo que es la famotidina, la nisatidina, simetidina. Igual dentro de estos, la posología de esta del receptor H2, pues es la utilización entre 6 y 8 semanas, lo cual se puede tener lo que es una cicatrización de las úlceras duodenales y gástricas en un 85 a un 90%. En los protectores de la mucosa, comúnmente conocido como misoprostol o el Cytotec, además del bismuto y antiácidos. ¿Qué es el Cytotec o el misoprostol? Es un análogo de la prostaglandinas que provoca la secreción gastroduodenal de moco y bicarbonato, profiláctico para disminuir la incidencia de úlcera en pacientes que toman AINES no selectivos y se toma 4 veces al día. ¿Ya? Y los antiácidos, como tenemos el peptobismol, bueno, este de aquí se los utiliza, pero en casi siempre de los casos no se utiliza como un tratamiento de primera línea. La erradicación del Helicobacter pylori. Este Helicobacter pylori, como ya habíamos hablado, este de aquí es un microorganismo, el cual se aloja casi siempre en todo lo que es la mucosa gastroduodenal, provocando lo que es la uriasis, provocando lo que es una alteración dentro de lo que es el ambiente normal de la mucosa. Tratar con el régimen contra el Helicobacter pylori más o menos por 10 a 14 días es el tratamiento. Y además de eso hay que combinarlo con lo que es un inhibidor de la bomba de protones una vez al día por 4 a 6 semanas. Entonces, dentro de lo que es el tratamiento triple estándar, se da un inhibidor de la bomba de protones, la claritromicina y la amoxicilina. Aquí cada uno con sus dosis. Tenemos la claritromicina, 500 miligramos vía oral 2 veces al día, y la amoxicilina 1 gramo vía oral 2 veces al día. ¿Ya? El cual se puede reemplazar la última con el metronidazol de 500 miligramos. Ya, y el tratamiento cuádruple, el cual se utiliza el estándar, el inhibidor de la bomba de protones, el subsacilato de bismuto, una tetraciclina y el metronidazol. Cualquiera de estos dos esquemas, incluso había otro más, pero estos son los más utilizados, en donde estos van a ser el tratamiento estándar para lo que es el Helicobacter pylori. Y por último tenemos también un tratamiento cuádruple seriado, el cual inhibidor de la bomba de protones, igualmente del día 1 al 5, la amoxicilina, y de 6 a 10 lo que es la claritromicina y el metronidazol combinado. Las complicaciones que podemos llegar a tener es una hemorragia del tubo digestivo, que ya la revisamos con la compañera, una úlcera perforada, una úlcera penetrante pilórica. Ya, y el tratamiento, por ejemplo, en endoscopía, esto de aquí va a ser con termocoagulación o aplicación de pinzas endoscópicas, el cual es el estándar, y reduce lo que es el riesgo de recurrencia de la hemorragia. Además de que puede ser también una combinación dentro de lo que es para una úlcera hemorrágica de adrenalina seguida de termocoagulación o aplicación de una grapa. La úlcera perforada, en menos del 5% de los pacientes se perfora la úlcera, principalmente en la pared anterior del estómago del duodeno. Esa es una consecuencia sobre todo del uso de la AINE o también lo que son los usos de drogas como la. El 40% de las perforaciones de úlceras se sellan en forma espontánea por la adherencia del piplón a órganos adyacentes de la lesión, y el tratamiento conservador es más apropiado en enfermos que no son elegibles para medidas quirúrgicas.
tenemos que también un 15% de todo lo que es la úlcera gástrica y un 20 del 25 al 50% de la úlcera duodenal van a penetrar lo que son órganos vecinos como el páncreas, vía biliar, hígado, el epíplon gastropático y el mesocolon. Estos pacientes refieren un cambio en la intensidad del ritmo de los síntomas ulcerosos y el dolor se torna más intenso y constante y puede irradiarse hacia la espalda. El tratamiento casi siempre estos tratamientos, como ya lo habíamos explicado, son tratamientos, primero se empieza por los cambios de vida, segundo lo que es el tratamiento farmacológico, tercero por lo que es una endoscopía con el tratamiento endoscópico y todo lo que tiene que ver con lo que es ese tratamiento se tiene que llevar a cabo. ¿Cuáles son las indicaciones para un tratamiento quirúrgico? Primero, dentro de lo que es el fracaso del control endoscópico de la hemorragia. Segundo, repercusión hemodinámicamente grave que no se controla conservadoramente. Tercero, necesidad de más de 6 concentraciones de hematíes en 24 horas cuando es una hemorragia. Y a partir de la tercera, recibida hemorrágica de lo que es de una úlcera que se puede presentar. Además de lo que es el tratamiento por cirugía, se puede utilizar lo que es una vagotomía y seguido de lo que es una gastroduodenostomía tipo Vitrot, la cual es una anastomosis en donde se hace una recesión gástrica. Como norma general tenemos 3 opciones para la reconstrucción. Primero, tenemos la anastomosis más fisiológica y más deseable, aunque solo factible si existe buen remanente gástrico. Y la tipo 2, la cual va a ser una parte igualmente del estómago resecada, la cual se puede optar por una Y de Rose. ¿Qué es la Y de Rose? Esta de aquí consiste en lo que es en subir una asa de yeyuno al muñón gástrico y a unos 50-60 centímetros de esta anastomosis realizar lo que es la yeyonostomía en lugares donde se unen las dos ramas de la Y. En pie de asa con el asa de yeyuno que está en continuidad con el duodeno y construye la rama de la Y. Esos 50-60 centímetros de distancia son importantes para prevenir el reflujo alcalino. La anastomosis en Y de Rokes es muy versátil y se utiliza en muchas situaciones dentro de la cirugía digestiva, cirugía reconstructiva, resectiva de la vía biliar o del esófago, además de la cirugía bariátrica. Las complicaciones de la cirugía tenemos primero lo que es la úlcera recurrente, síndrome del antro retenido, síndrome del remanente gástrico pequeño, síndrome del asa aferente, gastritis por reflujo biliar, síndrome del asa aferente, síndrome de dumping, diarrea post-vagotomía y cáncer gástrico. Eso sería todo. Muy bien, Brian. Excelente abordaje y síntesis de su tema. A ver, Ariana. Bien. No sé si ha escuchado acerca de la úlcera de Curling. ¿Úlcera de Curling? ¿He escuchado este término? No, para ser sincera, no. Úlcera de A Curling. ver, Karen. Hola, Doc. Buenas tardes. ¿He escuchado de qué se trata la úlcera de Curling? Es una úlcera de estrés en el duodeno que se da como consecuencia de quemaduras. ¿De quemaduras? ¿Esa es? Ya. ¿Qué más? Bueno, sí, no solo por quemaduras, puede provocarse por cualquier tipo de estrés que esté sometido el cuerpo, ¿no? Un estrés físico después de una cirugía, después de una quemadura, después de un trauma craneoencefálico, etcétera. Eh, la etiología está relacionada más con la isquemia a nivel de la mucosa y la acidosis tisular, aunque la pepsina y el ácido luminal son requisitos para que se pueda provocar la lesión ulcerosa. ¿Cierto? Una de las principales manifestaciones es la hemorragia, ¿sí? O el sangrado. Hay otra úlcera denominada úlcera de Cushing. José Manuel, ¿qué dice? ¿Cómo está, Doc? Buenas tardes. ¿He escuchado de la úlcera de Cushing? Desconozco, Doc, no he escuchado ese tipo de úlcera.
Nada. A ver, Roxana. Tampoco. Hola, Doc. Usted sí escuchaba acerca de la úlcera de Cushing. ¿No eran las úlceras asociadas con las lesiones del sistema nervioso central? Ya, sí. Se producían tanto en traumatismos de intervenciones quirúrgicas y... ¿Qué más era? Creo que era esa, porque la de la otra era del estrés, la que dijo anterior. Sí, esa es la del estrés. La de Cushing realmente está asociada con la presión intracraneal elevada. Otros le llaman el síndrome de von Rokitansky. Las causas, dice que, o sea, esto en teoría no está comprobado aún. Se cree que el mecanismo de desarrollo de esta úlcera se debe a la estimulación directa de los núcleos vagales como resultado del aumento de la presión intracraneal. Las causas pueden ser tumores cerebrales, trauma craneoencefálico, infecciones o meningitis, como puede ser, que son lo que pueden provocar este aumento de la presión intracraneal. Entonces, esto va a provocar la inserción del potasio e hidrógeno ATPasa y vesículas en la membrana plasmática apical, dando como resultado una mayor secreción de ácido gástrico. Pero el estímulo, recuerden que es a nivel de las fibras eferentes del nervio vago, ¿sí? Entonces, estos liberan acetilcolina y estos a su vez actúan sobre las células parietales, provocando la secreción de ácido y dando origen a esta úlcera. Igualmente el manejo es similar al que dijo Brian, ¿no es cierto? Con endoscopía se puede manejar este tipo de úlceras. Igualmente la principal complicación es el sangrado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, tal vez haya otra exposición a las 8, ¿sí? Para terminar con las pendientes, porque si no se quedan sin nota. Entonces a las 8 nos unimos nuevamente para terminar.